Bien, Colosenses capítulo 3, verso 21 dice: ustedes los padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Sí. Quiero dar un poco de contexto acerca de este pasaje. La iglesia en Colosas, la mayoría lo sabe, cuando estudiamos la carta comentamos esto, pero cuando recibieron esta carta, estaba siendo víctima de falsas enseñanzas y de un sincretismo, es decir, falsos maestros que mezclaban el gnosticismo con el ocultismo, prácticas paganas, legalismo judío, junto con enseñanzas de un cristianismo todo revuelto. Esto era, como mencionábamos, ¿no? En algún momento un collage, ¿verdad? O una capirotada. ¿Cuántos saben qué es la capirotada? Hace unas semanas mi papá hizo capirotada y estaba muy buena. Para quienes no sepan, es pan remojado con lo que se le ocurre echarle, ¿no? Lleva pasas, cacahuate, nueces, queso. Entonces, quien no lo ha probado, sé que se escucha medio raro, pero sabe bueno. Y luego si le echa poquita leche helada. Bueno, en cuanto a la enseñanza, algo muy similar estaba pasando en Colosenses, ¿sí? Había un sincretismo, una revoltura de ideologías y enseñanzas, ¿sí? Que por supuesto esto estaba afectando a la congregación, ¿sí? Estaba afectando la manera de pensar de los hermanos de Colosas, ¿sí? La carta fue escrita para precisamente asentar los fundamentos correctos, ¿sí? Establecer la palabra de Dios como verdad, y esta palabra aseverando que Jesús está por encima de todo y de todos. Diga conmigo: Jesús está por encima de todo. Otra vez: Jesús está por encima de todo y de todos, ¿sí? Y esto llevaba o revelaba precisamente, el apóstol Pablo llega a la conclusión que el misterio de la plenitud humana se encuentra precisamente en Cristo Jesús. Sí. Y esto es importante, mis amados, porque para que nosotros podamos tener relaciones sanas y una familia sana, una familia según Dios, necesitamos estar bajo la autoridad de ese que está por encima de todo, ¿sí? Que precisamente es Cristo, porque en Él se encuentra la plenitud. Sí. Entonces la carta a los Colosenses es muy similar a la carta a los Efesios. Sí. Entonces voy a tomar un texto también de la carta a los Efesios, que un texto muy similar a este, para complementar la idea del tema, ¿sí? Ahora, repito, ¿por qué doy este contexto? Porque muchas de las enseñanzas que estaban recibiendo precisamente los hermanos en Colosas tenían en poco el orden y las relaciones sanas dentro de la familia, ¿sí? El esposo no amaba a su mujer, la mujer no respetaba a su marido, la honra y la obediencia a los padres era nula. Y por supuesto, sí, que los últimos en tener el corazón de los hijos eran los padres. Por eso la instrucción del apóstol Pablo de manera tan directa a Colosenses es: casadas estén sujetas a vuestros maridos, maridos amad a vuestras mujeres, hijos obedecer a vuestros padres en todo, padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Sí, esto lo encontramos en Colosenses capítulo 3 a partir del verso 18. Bien, entonces entrando en tema, dice ustedes padres, y esto es muy importante porque se refiere de manera directa a alguien. Padres. La palabra que utiliza el apóstol Pablo es la palabra pater, P-A-T-E-R, en griego, la cual hace referencia a un padre, un ancestro, un patriarca, un protector, un maestro e incluso a Dios como padre. Aunque en español nosotros utilizamos la palabra de padres para hacer referencia a mamá y papá, la Biblia usa una palabra específicamente en género masculino, es decir, esta palabra se refiere solamente al papá varón. Sí. La palabra padres, que tiene que ver con papá y mamá, ¿sí? O tiene que ver incluso, puede incluir a abuelos, es la palabra gonis. Sí. Y gonis precisamente es, repito, para hablar de padres, un general. Bueno, no se usa la palabra gonis. Cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de padres no exasperéis a sus hijos, se está refiriendo a los papás varones, ¿sí? Ahora, esto es importante, es muy muy importante, ¿sí? Esto no significa que la mamá, ¿verdad? O quien esté a cargo de los niños, ¿sí?,
esté alejado, ¿verdad? O no reciba esta instrucción, porque este mandamiento, ¿sí?, implica que precisamente todos podamos llevarlo a cabo precisamente para el bien de los niños. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso, ¿sí? Entonces, en nuestro país mucho se ha dicho o se ha comentado que la educación tanto espiritual y moral de los hijos es responsabilidad de las mamás, ¿no? Como que se deja eso por ende, ¿no? Así como que eso se encarga la mamá. Bueno, el asunto es que la Biblia dice otra cosa. Sí. Un padre debe ser un maestro, un protector y el principal guía espiritual, varones. Sí. A lo mejor alguno dirá, ya chole, pastor, nomás para nosotros, espérese tantito. Sí. Ya habrá más domingos. Pero es importante, varones, ¿sí? Nosotros somos el principal guía espiritual de casa. Esto es importante, ¿sí? Entonces, en este texto nos muestra claramente el error cultural de sacar a papá de la educación, que el sistema lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿sí? Tú salta a trabajar y tu única responsabilidad es proveer económicamente. Para eso está su mamá en casa. Ese es un error, ¿sí? Eso no es una instrucción bíblica. Eso no es lo que Dios demanda como papás, ¿sí? Aun cuando ciertamente, circunstancialmente, para muchos es complicado porque trabajan de sol a sol, eso no nos exime de nuestra responsabilidad. Si tenemos 3 horas en casa, seamos diligentes con 3 horas en casa, ¿sí? Entonces, muchos pudimos haber crecido con una figura de papá desfasada. Y hablo acerca del desfase en cuanto a la instrucción bíblica, donde no hubo tal vez esa instrucción espiritual y moral hacia nuestra persona, ¿sí? No sé, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, ¿sí? El contexto de cada uno. Sin embargo, esto, mis amados, no nos excusa para resistirnos de hacer lo que nos corresponde. Y ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero porque muchas veces, y es algo que está muy arraigado en nosotros, es que así lo hizo mi papá, así lo hizo mi abuelo y así lo voy a hacer yo. Y quizá no lo decimos, pero sí lo practicamos. Y decimos, sí estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, pero al llevarlo a la práctica lo hago como se me enseñó, como lo aprendí, más allá de cómo se me enseñó, como lo aprendí. Y eso es algo que tenemos que sacudirnos, mis amados. Eso es bien importante. Por eso constantemente necesitamos revisar nuestra forma de pensar, revisar nuestra forma de conducirnos, porque no sé usted, pero cuántas veces no nos encontramos actuando y haciendo lo que un día dijimos que no íbamos a hacer porque lo vimos en papá o en mamá. A ver, así es, no, yo nunca voy a hacer eso de papá y mamá, ¿no? Eso no está bien. Y de repente me veo haciendo lo mismo. ¿Sí? No es como que papá y mamá se pusieron al frente con un pizarrón a instruirme, ¿verdad? Y mira, lo tienes que hacer así de mal. No, pero ninguno es perfecto, pero hay cosas que aprendemos, ¿sí? Por eso tenemos la palabra. Precisamente por eso tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Es una realidad que esta carnita no redimida, ¿sí?, pues tiene una inercia, y esa inercia es de pecado. Entonces, el corazón, ciertamente aquel que ha nacido de nuevo, está inclinado hacia la verdad, que es la palabra, pero constantemente tenemos que estar revisándonos y negándonos. Por eso Jesús dijo que aquel que quería ser discípulo y seguirlo necesitaba tomar su cruz y negarse todo el tiempo. A eso se refiere, a que hay cosas, ¿sí?, hay inercia que nosotros en nuestra carne tenemos, a la cual tenemos que estarnos resistiendo. ¿Se entiende la idea, verdad? Ahora, no podemos excusarnos, mis amados, de eso. Es que así me enseñaron a mí. No nos va a alcanzar, ¿sabe? No nos va a alcanzar. Quitémonos eso de la cabeza. Es que yo ya estoy grande. Es que yo ya soy así, así me criaron y así nací, y así vivo y así moriré, ¿no? Algo así era. Sí, Proverbios 865. Entonces, no, mis amados, no podemos hacer eso. Ahora, muchas veces nosotros creemos que al no hacer las cosas que como Dios demanda, simplemente estamos ignorando y por tanto nos posiciona en un estado neutro con Dios. A ver, voy a tratar de desarrollarlo. Es decir, no estoy con Dios al 100 en cuanto a lo que Dios demanda, pero no estoy en su contra. Sí. O sea, sí, yo sé que
el Señor dice que tengo que ser más cariñoso con mi esposa, pero mire, ni todo el dinero ni todo el amor, porque luego es que si se me sube a la cabeza, ¿no? Para no decir a las greñas, para bajarla, hermano. Así que ahí, ¿me explico? O yo no voy a ser una dejada. Yo no voy a ser como mi abuelo, yo no voy a ser como mi mamá. A mí no me va a hablar así. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces de repente decimos, bueno, sí, pero... Y el hecho de decir, no estoy al 100 con Dios y hago las cosas a mi manera, muchas veces creemos que eso nos posiciona en un estado neutro. Y así como que Dios y yo sabemos cómo relacionarnos, ¿no? Yo tengo mi relación con Dios, ¿verdad? Pero el asunto es que con Dios las cosas no funcionan así, mis amados. ¿Sí? Cuando nosotros no hacemos como Dios demanda de manera deliberada, independientemente de la respuesta de nuestra esposa o nuestra esposa, esto manifiesta rebeldía en nuestro corazón. Sí. Jesús dijo lo siguiente en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Diga conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. Esto lo hago para que no nos durmamos, ¿sí? Y el que conmigo no recoge, desparrama. Sí. No, miren, en cuanto a la relación con el Señor, repito, no hay limbo. ¿Sí? O semos o no semos. Somos del Señor y estamos con el Señor o no. No son medias tintas. No puedo decir que tengo una buena relación con el Señor cuando paso por alto la instrucción dada por Dios, la instrucción establecida en su palabra. No puedo esperar resultados eternos de bendición. No puedo disfrutar una plenitud si no estoy bajo la autoridad de aquel que está por sobre todo y sobre todos. Porque en Él se encuentra la plenitud. Mi familia no funcionará como Dios lo estableció desde un principio si yo no llevo a mi familia a caminar bajo la autoridad de aquel que está por encima de todo. ¿Sí? Si no estamos con el Señor, estamos en su contra. Sí. Aquí él se dicho del el que, ¿cómo dice? El que no estorba mucho ayuda, ¿cómo es? Eso. Porque como digo una cosa, digo otra. Sí. No, con el Señor, o estamos o no estamos. Si no estamos caminando, mis amados, conforme a lo que Dios establece, sí, la estamos regando. Le voy a decir por qué. Sobre todo nosotros que nos decimos hijos del Señor, nosotros somos un modelo. Nuestra familia debiera ser un modelo. Entonces, cuando nosotros no estamos modelando lo que Dios estableció, estamos, mis amados, distorsionando la familia y estamos siendo estorbo. Cuando la esposa, ¿verdad?, es quien le truena los dedos, tampoco el esposo puede tronar los dedos a la mujer, pero cuando la esposa le truena los dedos al marido y le habla golpeado y él da órdenes o cuando el marido le truena los dedos a la esposa y la humilla, y cuando el marido no trata con respeto y con amor a su esposa y a sus hijos, cuando no hay sujeción, cuando todo funciona fuera de lo establecido por Dios, mis amados, estamos distorsionando la familia y la estamos regando, estamos desparramando, y eso nos pone en contra. Eso nos pone en contra. Que Dios nos ayude. Porque el matrimonio, mis amados, es algo muy importante. La familia es algo sagrado. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Hace poco se acercó una persona para que los casara. No se está congregando aquí. Sí. Dije, no puedo. No puedo casarlo. Ni siquiera tenía idea él. Sí. Ella no es creyente. Él no tenía ni siquiera idea realmente de lo que es el matrimonio.
Porque muchas veces tenemos el matrimonio como una lista a tener que palomear. No tenemos idea realmente de lo importante que es el matrimonio y lo relevante que es el matrimonio. Si no somos ejemplo en eso, y yo no estoy hablando de perfección, estoy hablando de vivir bajo la norma del Señor. Y hay parámetros, hay acuerdos. Pero si no es, aquel que no es conmigo, dijo el Señor, y es claro, contra mí es. El que conmigo no recoge, es decir, si no estamos siendo de bendición, si no estamos aportando para el reino, estamos regando, estamos esparramando el asunto. Sí. En ese sentido, la misma idea se apoya en Lucas 9:50, cuando vinieron, ¿verdad?, los discípulos a Jesús y le dijeron: Señor, ahí anda uno predicando en tu nombre y echando. Y Jesús les dijo: no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Sí. O sea, o estamos con Él o no estamos. No hay medias tintas. ¿Está claro eso, verdad? Sí. Entonces, hablar acerca, mis amados, de instruir a nuestros hijos, y ahorita voy a hablar un poquito más acerca de eso, sí, es precisamente mostrar y modelar la autoridad. Si nosotros no estamos sujetos primeramente al Señor, sí, pues ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Entonces, cuando nosotros como creyentes dirigimos nuestras vidas como mejor nos place, es decir, el rol de esposo, de papá, de hermano y aún de hijo de Dios, sí, y lo llevo a cabo ignorando la instrucción de Dios, pues mi noticia es que delante del Señor, mis amados, pues no estamos más que regando, la verdad. Estamos en contra de Dios y no con el Señor. Sí. Ahora, hay de dos: si somos hijos del Señor, ¿verdad? Pues bueno, estamos actuando como un pagano, ¿sí? Estamos actuando como alguien que no conoce al Señor, y el Señor se encargará de llevarnos. El Señor se encargará de disciplinarnos, de poner su mano encima. Si no somos hijos del Señor y estamos actuando de esa manera, bueno, nuestra conducta está manifestando la naturaleza. Y el consejo es que nos arrepintamos y que nos reconciliemos con el Señor. ¿Sí? Entonces dice: padres, no exasperen a sus hijos. Esta palabra exasperar en griego tiene un significado amplio. Significa estimular, excitar, provocar, incitar. ¿Sí? En Efesios capítulo 6, verso 4, nos ilustra un poquito más esta idea. Dice el apóstol Pablo: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Si vemos un paralelismo con Efesios 6:4, entenderemos que la provocación tiene una connotación negativa, ¿sí?, encaminada a la ira o a lastimar e irritar y enfurecer a nuestros hijos. ¿Sí? Hay muchas maneras en que un padre puede exasperar a sus hijos. Lo más obvio es cuando hay un trato injusto. ¿Sí? Entonces, mis amados, cuando nosotros anteponemos nuestras necesidades y nuestros gustos por encima de nuestra responsabilidad como papá, lo que sigue es una terrible catástrofe, ¿sabe? No hay manera que haya un resultado distinto. Hace tiempo escuché la siguiente frase: no traigas un juicio a tus hijos mientras te encuentres en un receso espiritual. Es decir, no tendremos discernimiento correcto si no reaccionaremos bajo estímulos de nuestras carnes y de nuestras emociones. ¿Cuántos no hemos cometido ese error? Sí. Por eso es tan importante, mis amados, que nuestra relación con Dios sea constante, continua, todo el tiempo. En el momento en que bajamos la guardia, empezamos a reaccionar, ¿verdad? Entonces, por eso, mis amados, las normas en casa se deben de poner. Debe de haber normas en casa, debe de haber reglas, sí o sí. No es como que vivamos y conforme vayamos avanzando a ver qué va y vamos poniendo conforme. No, necesitamos poner reglas. Nuestros hijos necesitan reglas. Necesitan parámetros de autoridad, que estén sujetos bajo esos parámetros de autoridad. Y nosotros respetar esos parámetros de autoridad. Esto ya lo he comentado antes, pero
de repente podemos dar un doble discurso con nuestros hijos. Hijos, es que ustedes no pueden ver esta película, pero yo sí puedo ver esta película. Ese tipo de cosas lo podemos llegar a hacer constantemente. Bueno, es que el mismo parámetro de santidad para nuestros hijos debe ser el nuestro, ¿o no? Las mismas normas deben de ser para nosotros como para nuestros hijos. Ahora, lógicamente hay cosas diferentes. El hecho de que ellos se tienen que dormir más temprano y nosotros tenemos que quedarnos más tarde porque hay cosas que hacer. Eso se entiende. Sí. Pero no sería un ejemplo si en una actividad normal, ¿no? Suponiendo, ¿verdad?, que nosotros exigimos que nuestros hijos no se desvelen para que lleguen óptimos a su escuela o a sus labores, etcétera, etcétera. Pero ellos ven que nosotros sí lo hacemos y al día siguiente no rendimos. Eso es como un ejemplo. El principio debe de ser el mismo. Sí. En Efesios, el mismo texto que mencionaba ahorita, el capítulo 6, verso 4, extiende un poquito más la idea. No solamente habla acerca de no exasperar el corazón de nuestros hijos o no provocarlos a ira. En ese sentido lo menciona el apóstol Pablo en Efesios. Dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo nos amonesta a ser diligentes con la crianza de nuestros hijos. Ahora, me llama la atención que lo contrario a provocar a ira es la disciplina y la amonestación del Señor. Pensamiento contrario a lo que muchas veces quizá nosotros podríamos pensar. Sí. Es que para no provocarlo a ira lo voy a consentir. Para no provocarlo a ira, entonces le voy a decir que sí a todo. Para no provocarlo a ira, entonces está llorando y está enojado, entonces toma el celular, sí, cedo. El apóstol Pablo no dice eso. Dice, no lo provoquen a ira, sino al contrario, dice, amonéstenlo. Sí. Al contrario, criadlos, dice, ¿qué? En disciplina y amonestación del Señor. La corrección y la disciplina tiene como resultado gozo y bendición, mis amados. Sí. Gozo y bendición. Muchos se van en la confrontación, la corrección y la disciplina por evitar problemas. El asunto es que si no trabajamos hoy con nuestros pequeños, lo lamentaremos después. Sí o sí. Sí o sí. Necesito a 3 voluntarios. Alguien que levante su mano para que me ayude a leer Proverbios 22:15. ¿Quién dice yo? A ver, ¿quién dice yo? Ok, Bogdan, Proverbios 22:15. Proverbios 13:24, Víctor. ¿Alguien más? Una hermana. Mi hermanita, por favor, Proverbios 29:15. ¿Sí? Bogdan, ¿me ayudas? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Bien, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahorita vamos a regresar ahí. Proverbios 13:24, Víctor, por favor. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Bien, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbio 13:24. Por favor, mi hermana, Proverbios 29:15. La vara y la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Bien, gracias. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y hay más textos como estos. Tan fuertes, ¿no? Y claros, muy claros. Sí. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Miren, ahorita está de moda, ¿cómo se dice? La crianza respetuosa. ¿Saben qué es eso? Al niño no se le toca, porque se trauma. El niño, conforme pasa el tiempo, va a ir aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo, y él va a tomar sus propias decisiones. Eso es lo que está de moda ahorita, eso. Están creando una generación perversa que está creciendo sin autoridad, está creciendo sin parámetros, sin norma, sin restricciones. Eso traerá caos. Traerá caos. En el momento en que una autoridad quiera
disciplinarlos, eso explotará tarde o temprano. Sí. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Cuántos padres dicen amén? Una vez me platicaron, no voy a decir quién, ¿no? Pero que le decía a su hijo: hijo, a mí se me hace que se te ve un poquito de necedad. Y él: no, papá, ya guardé la necedad. Decía, porque iba sacando la vara mientras. A ver, ven, vamos a quitar esa necedad del corazón. Porque ¿cómo se trata la necedad en el corazón del muchacho? Según Proverbios 22:15. Con vara. Ay, es que me duele tanto. No, es que no. Te va a doler peor después. Te va a doler más irlo a visitar a la cárcel. Te va a doler más tener que ir a reconocer su cuerpo porque lo asesinaron, porque andaba mal. A los 13, 14, 15 años. Sí. La vara de la corrección alejará al muchacho de la necedad. Y miren, ¿saben por qué Dios nos lleva a disciplinar e instruir hacia nuestros hijos? Porque el Señor también los hace así con nosotros, mis amados. ¿Cómo cree que se aparta la necedad del corazón de nosotros? Con disciplina. Ahorita voy a desarrollar un poquito más porque es muy importante que nosotros podamos ver el símil. ¿Sí? La necedad, la palabra necedad, habla de resistir a la dirección y a la autoridad. Sí. Muchos de nosotros salimos de la casa ya no vivimos con nuestros padres, pero salimos necios. Y la necedad nos sigue pegando duro y nos sigue metiendo en problemas. Con nuestra esposa, con nuestro esposo, en el trabajo, con nuestros amigos, ¿sí? Bueno, es algo que se tiene que tratar. Necedad es resistencia a la dirección y a la autoridad. Eso es necedad, ¿sí? Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo, eso está muy fuerte, ¿eh? Aborrece a su hijo. Eso es muy fuerte. Sí. Aborrece a su hijo. Llama mucho la atención que en la Biblia habla acerca de ese desprecio a aquellos padres que no son capaces de castigar a un hijo. Y miren, y tiene mucho sentido porque el evitar el momento desagradable de la corrección habla más del amor propio que del amor que decimos tener a nuestros hijos. Es que me duele tanto golpearlo, me duele tanto castigarlo porque yo sufro. No se trata de ti, se trata de él. Ama a tu hijo y deja de amarte tanto tú. ¿Sí lo ve? Es egoísmo. Es egoísmo. El que detiene castigo aborrece a su hijo porque se ama más a sí mismo. Dice: más el que lo ama. Recordemos que precisamente lo contrario, lo antagónico del amor, sí, es el egoísmo. Es decir, aquel que se despoja de sí mismo para el que lo ama, desde temprano lo corrige. Desde chiquitito, ¿verdad? Ahora, no estamos hablando de masacrar, ni de lastimar, ni de lacerar, ni de amarrar, ni de encerrar. No estamos hablando de eso. De hecho, si nosotros fuésemos diligentes desde pequeño, nos evitaríamos todas esas ganas que tenemos a veces de hacer eso, porque no fuimos diligentes desde pequeñitos, ¿saben? Entonces, Proverbios 29:15: la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Cuántos queremos niños sabios? Yo también. Ahorita vamos a pasar a todos los niños enfrente, le vamos a dar. No, es cierto. Toma sabiduría, ¿no? Mas el muchacho consentido, ese muchacho consentido. Miren, esa palabra tiene mucho sentido porque tiene que ver con falta. Se me fue la palabra. Y no lo noté. Pero es como de objetividad. Mi hijo no, mi criatura no. Sí, yo sé cómo es, pero no, él no haría eso. Y con el
los pelos de la burra en la mano del chamaquito, ¿no? Y un malentendido, no, mi niño, no. Falta de objetividad, el no ser objetivos, el no reconocer quiénes son nuestros niños. Necesitamos conocer quiénes son nuestros hijos y que ese amor que decimos tener por ellos no nos cegue o ciegue, de cegar, ¿no? Cegue, está bien. No nos cegue, ¿sí? A eso se trata, ¿sí? No, mi niño, y tenerlo en un pedestal, y eso es terrible, mis amados, porque le estamos haciendo creer al niño que el mundo gira alrededor de él o de ella. Y no es así. Un día se va a topar con un mundo, es decir, a la realidad, en donde ese mundo no gira alrededor de él o de ella. Y va a ser terrible. No todo el tiempo va a estar bajo sus faldas o bajo sus pantalones. Cuidado con consentir al muchacho. Y es bien triste, dice, fíjense, porque el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y qué curioso que mencione a la mamá, porque hay una tendencia a la mamá consentir al muchacho. Bueno, mi hermanita, si usted cae en esto, y por supuesto si hay algún varón que también cae en esto, espere vergüenza más adelante. Corrijamos ahora, ¿sí? Porque avergonzará el muchacho que es consentido, ¿sí? Avergonzará a sus padres. Qué triste, ¿no? Entonces, creo que los textos son muy claros en ese sentido. La falta de sabiduría y corrección a nuestros hijos, mis amados, traerá vergüenza más adelante a nosotros, ¿sí? Ahora, ¿cuánto han escuchado? Yo soy un consentido de Dios, ¿no? Yo soy un consentido de Dios. Tú, dice el Señor, eres mi consentido, porque Dios no tiene consentidos. Dios no es ningún padre negligente, ¿sí? Dios es un padre diligente y ama a sus hijos por igual, y disciplina y corrige e instruye. No rebajemos a Dios a un mal padre. Dios no tiene consentidos. Así que si alguno aquí cree que es un consentido, sáquese eso de la cabeza, porque no es cierto. No es cierto. Fue malcriado seguramente, y Dios se va a encargar de hacerle ver eso, pero Dios no tiene consentido, ¿sí? Entonces, miren, recordemos esto, se los leo, Hebreos 12, capítulo 11, nueva traducción viviente. Y esto es para consuelo de nuestro corazón, porque a veces es difícil dar vara a nuestros hijos. Es una realidad, es complicado, y de repente cuando ya en el día llevan 4 o 5, dices, híjole, quisiera no darte, ¿verdad? Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 11. Se los leo, nueva traducción viviente. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. No es como que, disciplina, ¿verdad? Yo no le digo a los niños, pásenle por su disciplina. Sí, papá, corriendo, ¿verdad que no? No es así, ¿sí? Dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. No es agradable, ni para quien la recibe, ni para quien la da. ¿Sí? Ahora, para quien la da, si suele sentir satisfacción al darla, hay una motivación equivocada. Cuidado con eso, porque la disciplina a nuestros hijos no se tiene que dar por desahogo, ni porque estoy contenido y ya volteo y el niño tirado así, ¿no? Con el ojo cerrado. ¿En qué momento hice esto? No, te desquitaste porque acumulaste todo el día y contaste hasta 100. Y lógicamente ya en el 99.9 venía no la vara, el cinto, la chancla, la vara, el sartén, ¿verdad? ¡Pa! Entonces la disciplina no es agradable ni para quien la recibe, ni tampoco para quien la da, ¿sí? Si nosotros encontramos satisfacción a dar la disciplina en el momento, ¿sí? Hay una motivación equivocada. La satisfacción viene después. Mire cómo lo dice el autor de Hebreos. Al contrario, es dolorosa, dice. Pero después, diga conmigo, pero después hay esperanza, ¿no?
Digan conmigo. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Fíjense, qué bonito, ¿no? Esa es mi esperanza para mis hijos. Pero tenemos que trabajar, tenemos que chambear, ¿sí? La vara de la corrección, ¿sí?, viene del pastor que cuida y guía su rebaño. Ahí en Salmos 23, capítulo 4, un texto muy conocido, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, por un lugar, ¿verdad?, perdido, ¿sí?, un lugar, dice, no temeré mal alguno. Fíjese la seguridad. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nuestros hijos necesitan esto. Y mire qué tipifica. La vara se usaba para protección de los animales depredadores de ovejas, ¿sí? Y el cayado era un palo con una punta en forma de gancho. Y esto servía para cuando la oveja iba a un precipicio, ¿sí?, la jalaban. Y la vara era para los lobos o algún otro animal. ¿Sí? Pero cuando la oveja persistía en irse por un camino donde no tenía que irse y ya iba un jalón y otro jalón, la varita se convertía no solo para ir en contra de los depredadores, sino también para la oveja. Entonces ya iban 3, 4 jalones, decías, no, esta ovejita es necia, pues agarraba la vara y le daba y lo jalaba. Sí. Ahora, había una práctica entre los pastores. Y esto es muy bonito, es muy lindo. Que cuando la oveja, aún después de que recibía vara, ¿sí?, y persistía, la oveja necia, ¿verdad? Ay, cuántas ovejitas necias hay aquí. El pastor agarraba esta ovejita y le quebraba una patita. Esto normalmente era cuando las ovejas estaban pequeñitas. Sí. Le quebraba una patita. Entonces el pastor agarraba esa ovejita y curaba la patita. La vendaba, la curaba, la posicionaba y se la llevaba aquí, ¿sí? Y su cabeza, la cabeza de la oveja, quedaba lo más cerca a su pecho. ¿Saben por qué era esto? Porque el pastor necesitaba que esa oveja se identificara con su voz. Y mientras él daba órdenes, la traía cargando hasta que sanara. Y mientras él iba hablando, entonces esa ovejita necia se iba cada vez más relacionando con la voz de su pastor. Juan 10:27 dice: mis ovejas escuchan mi voz. Dice, yo las conozco y ellas me siguen. El resultado precisamente era que esa ovejita, después de que sanara, podía identificar y conocía perfectamente la voz de ese pastor. Bueno, muchas veces, mis amados, Dios hace eso con nosotros. En nuestra necedad, Él usa el cayado y después usa la vara y a veces permite e incluso Él provoca que nuestra patita se quiebre con el fin de llevarnos sobre Él para que aprendamos a escuchar su voz, con la intención de que cuando Él nos hable, de que cuando Él dé una orden, nosotros la obedezcamos. Sí. ¿Han visto algunos videos de cómo haciendo ese ejercicio de los pastores y las ovejas? Es bien curioso porque hay un rebaño así grande y X persona habla, ¿no? Así como que, ¡hey, ovejas!, ¿no? No dicen nada. Pero el pastor da un silbido o levanta, da una señal y todo el rebaño se moviliza. Todo el rebaño. Ese es el resultado de pasar día y noche con las ovejas. ¿Saben por qué nosotros no escuchamos la voz de Jesús? Porque no pasamos tiempo con Él. Porque no reconocemos su voz. ¿Sí? Si nosotros queremos que nuestros hijos escuchen nuestra voz y la obedezcan, necesitamos pasar tiempo con ellos. Y no me refiero de estar en la casa, me refiero de estar con ellos. Es importante. Papá, mamá, es importante. Sí. No estar en el mismo lugar, no estar en la misma habitación, estar con ellos. Sí.
No podemos nosotros esperar que nuestros hijos crezcan viendo como autoridad, teniendo una cercanía con nosotros, cuando no hay esa interacción. ¿Sí? El Señor nos enseña eso y Él es así con nosotros, y ese es el ejemplo que tenemos para nosotros ser buenos padres. ¿Sí? Entonces, así como padres, ¿verdad? Debemos de abrazar la disciplina y corrección y aplicarla a nuestros hijos para resguardar su corazón y no desanimarles. ¿Sí? Pablo dice: no desanimen el corazón de los hijos. Los desbalances, mis amados, son muy peligrosos. Por eso la importancia de conocer a nuestros pequeños. Porque en una misma, miren, yo tengo 2 hijos y son muy diferentes, aparte de que es niño y niña. Los conocen, son muy diferentes. Y no puedo tratar igual a ambos. La misma instrucción en ambos no funciona. Porque son distintos. ¿Saben? Más bien la forma de la instrucción. Son distintos. Se tratan cosas distintas. Hay cosas que se pueden ser permisibles con uno, pero con otros no. Sí. Necesitamos conocer. Mire, Dios nos conoce y Dios sabe cómo tratar. Dios no me trata igual a mí que a usted. Y no me refiero de preferir, me refiero al trato. Porque yo soy súper débil quizás en una área que usted es muy fuerte. Y viceversa. ¿Sí? Bueno, hay áreas que Dios trata conmigo que con usted no. ¿Sí? Pero hay áreas que Dios está tratando con usted que conmigo no. ¿Sí? Bueno, necesitamos conocer a nuestros hijos para entonces nosotros poder dar una corrección correcta y una dirección correcta. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Entonces, la importancia de conocer a nuestros pequeños. Solo así sabremos tratar con ellos. ¿Sí? Un hijo se puede exasperar cuando se le maltrata, cuando se le humilla, cuando se le exige demasiado, se le exige aquello que no se le ha enseñado, que no se le ha instruido, cuando se sobreprotege o cuando se le da disciplina excesivamente dura, cuando se le excluye, cuando se le ignora, cuando se le abandona y de esa manera no se atienden sus necesidades. Sí. Tenemos el ejemplo de Jacob, ¿no? Es decir, hablando acerca de los balances. Dice en Génesis 37, 3 y 4, dice: llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos. La Biblia es clara en ese sentido. ¿Sí? Había una preferencia y tenemos un contexto de por qué. El asunto es que dice que lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Jacob tuvo un amor en desbalance por José. Ahora sabemos, Dios está detrás de todo eso. Sí, no es el punto ese. A lo que voy es que hubo una consecuencia por eso. Y esa falta de sabiduría lo llevó a exasperar a sus hijos, al punto que provocó una enemistad entre José y sus hermanos. Y conocemos la historia. Terminó siendo vendido por ellos. Sí. Ahora, Jacob pagó un precio terrible por la falta de sabiduría en cuanto a tratar a José. Sí. Ahora, cuando nosotros no somos balanceados y sabios en el trato a nuestros hijos, no solo acarreamos problemas y conflictos para ellos, sino también traemos pesar y dolor, tarde o temprano, y será presente en nuestras vidas, tarde o temprano. ¿Sí? El trato o maltrato a nuestros pequeños pueden marcarlos de por vida. Por eso el apóstol Pablo dice: ustedes, padres, no exasperen a sus hijos para que no los desalienten. La última palabra de este verso es desalentar, que viene del griego atsumeo, que significa sin espíritu, sin corazón, sin pasión y sin coraje. Y aquí me llamó mucho la atención que esta es una palabra que no se encuentra en todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Más que aquí. Es el único lugar donde tiene aplicación. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, descorazonar, que también es la palabra que se puede utilizar, o matar el espíritu de los hijos, es algo que se da en casa, según el texto. Eso es importante. No se desalienta el hijo en la calle, ni en la escuela, ni con los amigos. Usando este texto estrictamente, esto sucede en casa. ¿Sí? Un hijo desalentado no tendrá el carácter para hacer frente al mundo. Será devorado por los engaños y las artimañas de la vida.
No importa cuántas veces lo llevemos a la iglesia, cuántas veces lo obliguemos a leer la Biblia, si su hijo está desalentado por nosotros como padres, difícilmente verá la claridad de las bendiciones de Dios para su vida. Porque su espíritu estará oprimido, su espíritu estará aplastado. Sí. Tal vez algún chico sufra violencia, ¿verdad? Algún muchacho sufra violencia de algún compañero de la escuela o de algún familiar, pero nunca le afectará tanto como cuando es el padre quien le hace daño, cuando es su casa quien le hace daño, ¿sabe? Entonces es terrible eso. Es impresionante ver cómo las mayores heridas que recibimos son en casa. Sí. Por eso la Escritura da esta instrucción a los padres. Sí. Cuidado, guarda el corazón de tu hijo. Sí. Guarda el corazón de tu hijo. Ahora, con esto, por supuesto, no estoy hablando acerca de no ser firme. Toda la enseñanza ha estado hablando de eso. Pero es importante saber cómo, porque la firmeza no violenta el corazón y el espíritu. Lo que se busca es corregir, no herir. Se busca guiar, no manipular. Sí. Que a veces incluso utilizamos a los hijos para conseguir algo de la pareja, para conseguir algo del esposo o de la esposa. Y utilizo al hijo, utilizo a la hija para eso. Entonces debemos de tener cuidado con eso, porque somos llamados a guiar, pero no a manipular. Sí. La realidad, mis amados, es que nuestros hijos no tienen que ser como nosotros querramos. Sí. El Señor los creó con habilidades y dones específicos para usarlo en su reino, no en el suyo. Sí. Para el reino de Él, no para nuestro reino. Sí. Lo que más le desespera a un hijo, sí, lo que más nos puede llegar a desesperar de un hijo, normalmente es lo que sacó de nosotros. ¿No? Ay, cómo me desespera. Y igual es lo mismo, lo que más te desespera de tu hijo es lo que sacó de ti. Sí. Y Dios es paciente con nosotros. Por tanto, Dios demanda que nosotros seamos pacientes con nuestros pequeños y que cuidemos el corazón, porque Dios ciertamente nos disciplina, ciertamente nos corrige, pero no lastima nuestro corazón. Al contrario, siempre está guardando nuestro corazón y nos anima a crecer y avanzar. ¿Me ayudan, por favor? No sé, Víctor o César para el piano. Mis amados, cuando observamos a un hijo desanimado, descorazonado, con espíritu inerte, debemos intervenir con prontitud para restaurarlo, que vuelva a estar en la calidad espiritual que Dios planeó para él o para ella. Ese es el trabajo de un padre. No podemos, miren, es un error ver a un hijo que sepamos que anímicamente está mal, decir, bueno, ya se le pasará. Quienes tienen hijos adolescentes, no menosprecien los problemas de sus hijos. No minimicen los problemas de sus hijos. Es que es de la edad. Es que está en la adolescencia. Déjalo. No hagan eso. Al contrario, acérquense. Si para él o para ella es importante lo que está pasando, tiene que ser importante para ti. Si consideras que él está dando demasiada importancia, intenta involucrarte para que él o ella pueda ver la perspectiva que tú estás viendo. Dios no menosprecia nuestros problemas, aun cuando Él es suficientemente grande para verlos diminutos. Dios no dice, mira por lo que estás pidiendo. No dice eso. Y Él es todopoderoso. Mira, estás ahogado en un vaso de agua simple. No, ahí está. No, Dios no. Dios viene y nos confronta, ¿verdad? Y nos conforta, y nos anima, y nos ama, y nos guía. A pesar de nuestras tonterías, Dios no nos desecha. No hagamos eso con nuestros hijos. Cuidemos el corazón de nuestros hijos. Involucrémonos con ellos. Conozcamos sus necesidades de niños. Conozcamos sus necesidades de adolescentes, de jóvenes, aún de adultos. Porque papá y mamá siempre se necesitarán. Siempre. Aunque el texto esté dirigido a papá, como mencionaba, como mamá, le animo a trabajar y no a exasperar a sus hijos. De verdad.
Seguro nos vamos a equivocar, es de ley, todos, pero debemos de estar al pendiente, buscando siempre fortalecer el espíritu de nuestros pequeños, siempre, sí. Yo tengo un amigo que lo conozco desde la primaria y él siempre fue muy inseguro, siempre, y era muy buen amigo mío y tenía tics, siempre tenía esos movimientos involuntarios. Y pasaron algunas cosas en la primaria, ¿no? Pero siempre reflejaba mucha inseguridad. Después lo volví a ver en la secundaria, sí, lo volví a ver en la preparatoria. Tuvo un par de relaciones de novias y sus relaciones eran muy, muy demandantes. Él siempre, cuando venían otros compañeros, se enojaba. No sé si alguna vez ustedes tuvieron de esos compañeritos que si venía alguien nuevo se enojaba, ¿no? Y no quería jugar con nadie nuevo. Era muy selectivo y era muy celoso. Era muy espléndido. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, en un par de ocasiones fue conmigo a la iglesia, al igual que algunos otros amigos, y se dio la oportunidad de que platicara conmigo y se abrió. Y él me platicó que desde que él estaba chiquito, su mamá, cuando se desesperaba, los dejaba encerrados en su casa y les decía: yo ya me voy porque no lo soporto, y se iba. Y dice: Ángel, yo crecí con el temor de que en cualquier momento mi mamá nunca iba a regresar. Cuando estuvimos en la secundaria, su papá los dejó, ¿no? Se separaron y él se fue. Entonces imagínense esa inseguridad en él creció. A lo que voy con esto es que ciertamente él ahorita es un adulto, está casado, si tiene hijos, etcétera, etcétera. Y no sé cómo va, no es creyente, ¿no? Pero a lo que voy es, mientras yo estaba haciendo la enseñanza, me vino a la mente él, ¿sí? Y seguramente él ahorita está luchando con un montón de cosas, ¿no? No lo sé, no sé cómo va. No sé si ya venció o no venció ese tipo de traumas, pero al final del día son traumas. Pero lo que voy es que lo que nosotros le digamos y hagamos, ¿sí?, con nuestros hijos, les va a afectar, ¿saben? Al final del día ellos van a tener que tomar una decisión y van a ser responsables de sus propias decisiones, ciertamente. Y Dios quiera, ¿verdad? Y vayan al Señor y el Señor les ayude a vencer todas las metidas de pata que nosotros tuvimos a lo largo de su niñez. Pero entre menos errores y entre más diligentes seamos con nuestros pequeños, les vamos a ayudar a que ellos sean adultos sanos, cabales, y que nuestros nietos sean instruidos de la mejor manera, porque tendrán ejemplo de papás responsables, ¿sabe? Muchos de nosotros estamos siendo afectados, somos afectados o fuimos afectados por nuestra niñez quizá. Bueno, nosotros ya estamos del otro lado. Seamos responsables, seamos diligentes, tomemos buenas decisiones. Como mencioné al principio, bueno, es que no hay excusa, ¿no? Es que así me criaron y no. Y a mí no me afectó como me crió mi papá, ¿no? Y así. No sé. Pero bueno, tenemos la palabra de Dios. Hagamos un buen trabajo con nuestros hijos, porque ciertamente podemos afectar su espíritu. Y podemos hacer una generación de niños y niñas inseguros, con complejos, con relaciones sumamente disfuncionales, ¿sí?, con manipulación. Cuidemos no destruir el espíritu de nuestros hijos. Atendamos a nuestros hijos, ¿sí? No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El consejo de Salomón para los padres es el siguiente: instruye al niño en su camino, y aunque fuera viejo, no se apartará de él. Criar y formar a un niño dentro del contexto de este proverbio significa que comienza con la palabra, entendiendo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, ¿verdad?, para redarguir e instruir. Enseñar a los niños las verdades de las escrituras los hará sabios para la salvación, eternamente preparados para toda buena obra, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que les demande razón de la esperanza que hay en ellos, según 1 Pedro 3:15. Y es prepararlos para resistir la embestida de la sociedad en la que vivimos.
que está empeñada, mis amados, en adoctrinar a nuestros hijos con ideologías que están salidas del mismísimo infierno. Sí. La Biblia nos dice que los hijos son un don, ¿no? Lo mencionábamos hace 2 semanas. Son un regalo de Dios. Sí. Por eso es que Moisés enfatiza en la instrucción. Sí. Ahí en Deuteronomio 6:7. Enfatiza en eso. Instruye al niño, instruye al niño, instruye al niño. Si repite estas palabras a tus hijos en la mañana, en tu casa, en el camino, al acostarse, todo el tiempo, instruye, instruye. Sí. Ahora termino con esto, mis amados. Un sacerdote sin santidad es un hombre común con una túnica. Va de nuevo. Un sacerdote sin santidad es un hombre común con una túnica. Es un dicho. Sí. Si no somos ejemplo para nuestros hijos, difícilmente la instrucción va a llegar en una tierra fértil. Tenemos que preparar la tierra con el buen ejemplo. Sí. Necesariamente. Deseo ver a mis hijos entregados al Señor, firmes en el Evangelio, apasionados por su obra. Bueno, empecemos por nosotros. Empiece por estar apasionado por la obra del Señor. Empiece por servir a la iglesia del Señor. Empiece por involucrarse con la familia de Cristo. Me gustó mucho cómo Bogdan mencionó, ¿no?, lo de la familia, cómo parte de la familia en la semana hace esto, el otro. Y los demás. No está por aquí mi hermano, pero un hermano hace poco llegó y me dijo: pastor, llegamos a casa de oración al principio como visita y nos agradó mucho y el Señor habló a nuestro corazón y hemos decidido quedarnos y le doy gracias por recibirnos, dice. Pero como en todo, dice, cuando tú vas a una casa de visita, pues comes y no te toca lavar los trastes porque estás de visita, ¿no? Das las gracias, te levantas y te vas. Pero cuando es tu casa te toca lavar trastes. Cuando es tu casa, incluso a veces hay que preparar la comida, hay que barrer. Y dice, y nosotros nos sentimos como en casa y queremos apoyar, nos daría la oportunidad de servir en limpieza. Me gustó mucho como lo dije. Adela no quiere predicar, le dije. Bogdan comenzó. ¿Cuántos son de casa, no? Bueno, yo quiero que mi hijo y mi hija crezcan, sí, entendiendo que la norma es servir al Señor. Esa es la norma. Me tienen que ver a mí, tienen que ver a su mamá haciéndolo. Yo quiero que crezca mi hijo y mi hija, que la norma es prioridad, es priorizar al Señor y las cosas de Él, su reino. Lo tienen que ver en mí y en su mamá. ¿Sabe? Eso es parte precisamente de la enseñanza a nuestros pequeños. Sí. Y ser sinceros con ellos. A ellos no los engañamos, ellos saben. Y conforme van creciendo, nos van conociendo perfectamente bien. Nos conocen. Sí. Bien, nos ponemos de pie para orar, si quiere hacerlo, por supuesto. Dios nos ha hablado, familia, esta mañana, esta tarde, ¿sí? A lo largo de la serie Dios nos ha hablado. Algunos de ustedes han hecho comentarios y doy gracias a Dios por eso, de verdad. Qué bueno que el Señor nos hable. A mí también Dios me ha hablado mucho. Pero tenemos que responder, ¿verdad? Tenemos que comprometernos con el Señor. Tenemos que decir sí, Señor, sí. Sí, yo quiero, Señor, eso. Determinar en el corazón hacerlo. Sí. ¿Oramos? ¿Sí? ¿Quiere darle gracias a Dios por su palabra? Sí. Señor, muchas gracias por tu palabra. Sin duda, sin ella estaríamos perdidos, Señor, haciendo las cosas como bien nos parece.
Pero tú nos llevas, Señor, a la diligencia. Tú nos llevas, Señor, a ser responsables con nuestros pequeños. Queremos serlo, Señor. Ayúdanos, necesitamos de tu gracia. Reconocemos que no podemos, Señor, que estamos limitados, somos vulnerables y nos agotamos, Señor. Las fuerzas a veces se van y es complicado, pero Señor, yo sé que si nosotros obedecemos tu palabra y seguimos tu consejo, todo será mucho más sencillo. Solo te pedimos que nos ayudes, Señor. Encuentra en nosotros ese corazón dispuesto y que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de tu voluntad y así conocerte más por experiencia vivida, más allá de un conocimiento intelectual, Señor. Que podamos de verdad experimentarte para que sea mucho más sencillo el poder mostrarles a nuestros hijos que tú eres el único Dios verdadero. Que nuestros hijos tengan ese deseo de seguir al Dios de su papá y al Dios de su mamá. Que nuestros hijos tengan ese deseo de seguir al Dios de su papá y su mamá y de servirle. Que nuestros hijos crezcan amando a tu iglesia, Señor. Pero tienen que ver que nosotros amamos a tu iglesia primeramente. Así que ayúdanos. Líbranos de ser de tropiezo para ellos, Señor. Y si lo hemos sido hasta ahora, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a corregir. Ayúdanos, Señor. Muestra aún aquel pecado que está oculto delante de nuestros ojos, que quizá no estamos viendo, Señor. Y atráenos, Señor, y llévanos hacia el camino el cual debemos de conducirnos. Muchísimas gracias. Yo oro por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas, por cada papá, cada mamá, cada abuela, abuelo. Señor, ayúdales. Pon palabras en ellos, Señor, de sabiduría, un consejo certero para instruir a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinos. Ayúdales, danos la gracia que tanto necesitamos y sensibiliza nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, gracias por su paciencia. No salga corriendo, salúdese y si Dios lo permite, nos vemos el miércoles.